Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 12 de septiembre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijo que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curarlo a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y les digo ve y va. A otro ven y viene. Y a mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según el admirable relato evangélico de hoy, un centurión romano tenía enfermo de muerte a un criado a quien estimaba mucho. El romano simpatizaba con los judíos. Al oír hablar de Jesús, le envió a algunos ancianos judíos pidiéndole que fuera a curarlo. Los delegados recomendaron al suplicante, quien, cuando el Salvador o el Señor estuviera cerca de su casa, le envió una segunda delegación por medio de unos amigos: «Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano». Y la palabra así se cumplió. Apela a un argumento disciplinar, acorde a su psicología militar. Jesús se admiró de él y comentó: «Ni en Israel he encontrado tanta fe». Al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Aunque ninguno de los interlocutores, Jesús y el centurión, conoce al otro, el diálogo, no obstante, es cercano, porque la fe del suplicante y la palabra eficaz de Cristo acortan la distancia. El romano admira la persona y el poder sobrenatural de Jesús, y éste le paga con la misma moneda, admirando su fe. Gran madurez humana en ambas personalidades, pues una cualidad que engrandece a una persona es su capacidad de reconocer los gestos nobles de los demás, demostrando así sensibilidad para apreciar los valores. Asombrosa figura de este centurión, estupenda síntesis de fe, humildad y confianza. Ya era bastante duro para él tener que pedir un favor a un judío, pero la intuición religiosa descubre que el rabí de Nazaret, a un hombre de Dios, para él es un profeta cuya palabra es eficaz como la de Dios mismo, y esto le basta. El romano es consciente de no pertenecer al pueblo elegido y sabe que para un judío suponía impureza legal y entra en la casa de un pagano. Por eso no se cree digno de hospedarse y de hospedar a Jesús. En el lugar paralelo del Evangelio de hoy, Mateo dice que el centurión vino a entrevistarse personalmente con Jesús. No obstante, la intención del relato es la misma: resaltar la fe que Jesús no encuentra en Israel. Si yo tuviera esa fe, a cualquiera de nosotros que hubiera estado en este lugar del centurión, no habría gustado contar con su presencia física de Jesús tocando al enfermo. Para el romano no hace falta tal contacto físico, pues la confianza de su fe suple con creces la distancia. Él ha firmado un cheque en blanco
Señor, dilo de palabra y basta. Él es fiel. Y su fe, la más difícil todavía. ¿Qué diferencia con nuestra obsesión de seguridad? Ante tal templo fuera de serie, y este ejemplo que nos propone es uno de tantos para exclamar, si yo tuviera esa fe, ¿por qué no alcanzamos ese nivel nosotros, que conocemos mucho mejor que el soldado romano el amor del poder de Dios? Que cada uno de nosotros responda, pero podemos apuntar a una razón, entre otras, debido a nuestra psicosis de seguridad. Es un hecho de obsesión de garantías que persigue al hombre actual, que exige y ofrece seguridad para todos. Enfermedades, accidentes, invalidez, jubilación, desempleo, casa, automóvil, viajes. Es fabulosa la suma de dinero invertida en seguridad. Traspasando el problema al plano religioso, también aquí buscamos seguridades y garantías. La mejor y la más completa es la que nos da de palabra, la misma palabra de Dios. Pero solo si firmamos previamente una póliza en blanco. Es decir, solamente si tenemos fe, porque es la seguridad de lo que esperan a prueba de todo lo que no se ve. Señor, no soy digno, y yo no soy quien para que entres bajo mi techo. El presupuesto primero para la fe es la humildad, y así sabremos andar en verdad y ocupar el puesto que nos corresponde como criaturas limitadas, aunque también como hijos de Dios, queridos por Él, a pesar de nuestra pequeñez. En cada Eucaristía, antes de comulgar, repetimos esas palabras del centurión romano, y no solo como una proyección personal, sino también en sentimiento comunitario. La Eucaristía edifica la Iglesia y a su vez la Iglesia hace la Eucaristía cuando nos sentamos a la mesa eucarística. Nuestra comunión no será digna si no compartimos, si no perdonamos, si no somos solidarios en palabra, si no nos amamos. El pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos de un mismo pan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.